Hasiko dugu gaurko saioarekin. Iniciamos con el pleno extraordinario convocado para fecha de hoy, con el orden del día que se os ha facilitado. Primer punto del orden del día. Un momentito, Nagore. Nosotros del Grupo Independiente no entendemos muy bien por qué se ha convocado este pleno extraordinario con el dinero que supone para los ciudadanos. Los plenos extraordinarios no se cobran. Ah, ¿no se cobran? No. Ah, vale, entonces me callo. Perfecto. De todas formas, en la convocatoria viene, el primer párrafo es, antes del orden del día, viene la justificación de por qué es el pleno extraordinario. Vale, vale. Perfecto. Podemos dar inicio al pleno extraordinario de día de hoy. Primer punto del orden del día, aprobación del reglamento de control horario del Ayuntamiento de Gorliz. Toma la palabra el concejal de personal. Bueno, arratsaldeon guztioi, si os parece, leo otra vez la propuesta de acuerdo, aunque lo leímos en la comisión informativa. Propuesta de acuerdo. Aprobación inicial, si procede, del reglamento de control horario del Ayuntamiento de Gorliz. Antecedentes. La regulación sustantiva de la jornada de trabajo, descansos y fiestas, vacaciones, servicios extraordinarios, licencias y permisos, horario y calendario correspondiente al personal que presta sus servicios en el Ayuntamiento de Gorliz se encuentra recogida en el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Gorliz, Boletín Oficial de Vizcaya, número 58 de 22 de marzo. No obstante lo anterior, como complemento a esta regulación, se hace preciso instrumentar la instrucción que regule específicamente la gestión horaria efectiva que se materializa a través de los sistemas de control electrónico. Es por ello que se estima conveniente la aprobación de una normativa de funcionamiento interno que se haya inspirada en dos ideas básicas. La evidencia de que en toda organización deben existir unas reglas mínimas como requisito previo necesario para su correcto funcionamiento y la convicción de que el concepto que en cada persona empleada tenga de la cultura de la organización ha de ser la base para propiciar objetivos de orden y eficacia deseables. Por este motivo, se ha elaborado una propuesta de reglamento que trata de lograr un nivel positivo de comportamiento, haciendo desaparecer los hábitos minoritarios no concordantes con el espíritu de la organización, estableciendo un marco mínimo de actuación para su cumplimiento con la participación y responsabilidad de todos los agentes implicados. La presente instrucción en ningún caso sustituye la posibilidad de exigencias de responsabilidad disciplinarias en concordancia con la legislación vigente. Contiene 9 artículos relativos a la forma en la que el personal debe cumplir el sistema de gestión horaria y al proceso administrativo que éste conlleva. Fundamentación jurídica. Primera, el control horario. De conformidad con el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en virtud del Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las administraciones públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de su personal. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. En atención al artículo 54.2 del mencionado texto refundido, el desempeño por parte del personal público de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. De lo anterior se deduce la obligación legal del cumplimiento de la jornada laboral, siendo una forma adecuada para llevar a un control ordenado de dicho aspecto la existencia de un reglamento que regule los aspectos relativos a la verificación de la presencia horaria en el conjunto de los puestos de trabajo dependientes del Ayuntamiento. La negociación del control horario. En base al artículo 37.1.m de la citada norma legal, serán objeto de negociación en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada administración pública y con el alcance que legalmente procede en cada caso, las materias siguientes: las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones y permisos, entre otros aspectos. En virtud del artículo 40.1.c de la misma norma legal, las juntas de personal y las delegados de personal en su caso tendrán, entre otras las funciones de sus respectivos ámbitos, de tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones. En este sentido, en el Ayuntamiento de Gorliz han tenido lugar varias reuniones entre el equipo de gobierno municipal y los representantes del personal municipal los días 27 de noviembre, 4 de diciembre y 18 de diciembre de 2019, donde, entre otras cuestiones, se ha debatido sobre el control horario y se ha trabajado sobre la base de propuesta de reglamento. El procedimiento de aprobación. Con fundamento en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, la aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento. Aprobación inicial por el Pleno, por mayoría simple, de conformidad con el artículo 47 de la citada
norma legal. Previamente, la correspondiente comisión informativa emitirá su dictamen. Información pública en el Boletín Oficial de Vizcaya y el tablón de edictos municipal y audiencia a las personas interesadas por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo, rechazando o incorporando al texto definitivo las sugerencias o reclamaciones aceptadas y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no hubiera presentada ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional. Aprobada definitivamente la ordenanza o las normas de los planes urbanísticos, se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de Vizcaya y no entrarán en vigor hasta que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 665.2. La revisión o la modificación de las ordenanzas habrá de seguir el mismo trámite que la aprobación ex novo de una ordenanza municipal. La aprobación de la modificación de la ordenanza en sede plenaria estará precedida del sometimiento al dictamen de la Comisión Informativa de Interior, ex artículo 123 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado en virtud del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre. Finalmente, debido al carácter puntual y tan limitado de la modificación propuesta, la misma no da lugar a alteración alguna de los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia recogidas en el artículo 129 de la Ley 39/2015. En concordancia con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publicarán o notifican en la forma prevista por la ley. Las ordenanzas, incluidas el artículo de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a estos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el Boletín Oficial de Vizcaya y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de esta misma norma legal, salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros de los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b, de la Constitución. La denegación o limitación de este derecho en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas deberá verificarse mediante resolución motivada. La Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas incorpora al final de su texto un nuevo título sexto relativo al ejercicio de la potestad normativa. Dado el carácter básico de la norma, se debe enlazar a sus preceptos con lo que regula en el ámbito local la aprobación de los reglamentos y ordenanzas que han sido expuestas supra. Así, el artículo 133 de dicha norma legal ha previsto el trámite de consulta previa, que sin embargo resulta prescindible cuando se trata de normas organizativas del propio Ayuntamiento. Con fecha 27 de enero de 2020 fue emitido informe por parte del secretario municipal en virtud del artículo 3.d primero del Real Decreto 128/2018 del 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Por todo lo que acontece, la Comisión Informativa de Organización, sección Régimen Interno, en sesión celebrada el 31 de enero por 13 votos afirmativos de los concejales de los grupos municipales Euzko Abertzaleak, EH Bildu y Grupo Independiente, emite el siguiente dictamen para elevarlo al Pleno de la Corporación. Aprobar inicialmente el Reglamento de Control Horario del Ayuntamiento de Gorliz, cuyo texto íntegro es el siguiente. ¿Lo vamos a leer? No, yo creo que no. A mí me parece que es más de lo mismo, todos los tenemos leídos, pero por si acaso. Vale. ¿Votos a favor de la aprobación del Reglamento de Control Horario? Pasamos al segundo punto del orden del día. Dar cuenta de la solicitud de renuncia a tomar parte en los órganos de la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa, presentada por el Grupo Municipal Independientes de Gorliz. Con fecha 31 de enero de 2020, ha tenido entrada en el Ayuntamiento de Gorliz con número 835 en el registro municipal, suscrito por don Iván Pérez Zuazo en nombre y representación del Grupo Municipal Independiente de Gorliz, donde se anuncia que el citado grupo ha tomado la decisión de que las personas que forman parte del mismo renuncian a tomar parte en los órganos de la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa. Visto el acuerdo plenario tomado por el Ayuntamiento de Gorliz el día 12 de julio de 2019 y donde se aprobó la designación de representantes municipales en la Junta Plenaria de la Mancomunidad de Uribe Costa,
Visto que con fecha 9 de octubre de 2019 la Junta Plenaria de la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa en sesión extraordinaria aprobó crear las comisiones informativas. Visto el acuerdo plenario tomado por el Ayuntamiento de Górliz el día 24 de octubre de 2019, donde se aprobó la designación de representantes municipales titulares y suplentes en la Junta Plenaria y en las comisiones informativas de la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa, por todo lo que antecede, se eleva la siguiente propuesta al Pleno de la Corporación. En cumplimiento de los artículos 22.2b de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local, los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales son atribuciones del Pleno. Se da cuenta al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la renuncia de las designaciones de representantes municipales del Ayuntamiento de Górliz en la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa, que se exponen a continuación. Iván Pérez Zuazo como titular de los asuntos de Pleno y Junta Plenaria. Inmaculada Arcopeso como suplente en los asuntos de Pleno y Junta Plenaria. Inmaculada Arcopeso como titular de la Comisión Informativa de Sostenibilidad. Iván Pérez Zuazo como suplente de la Comisión Informativa de Hacienda. Segundo, declarar las vacantes en la representación del Ayuntamiento de Górliz en los órganos de la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa, que se exponen en el punto anterior. Tercero, dar traslado del presente acuerdo a don Iván Pérez Zuazo y a doña Inmaculada Arcopeso. Bueno, esto en principio es dar cuenta, así que no hay que someterlo a votación. Y pasamos al tercer punto del orden de... Bueno, a no ser que queráis comentar algo. Vale. Tercer punto del orden del día, aprobación del expediente de contratación relativo al contrato de servicio municipal de recogida de residuos sólidos urbanos. Le doy la palabra a la concejal de Obras y Servicios, perdón. Aprobación del expediente de contratación relativo al contrato de servicios de recogida de residuos sólidos urbanos. Vista por el área de urbanismo la necesidad de este Ayuntamiento de Górliz de contratar el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y ante la falta de medios personales y materiales propios para la prestación del indicado servicio, se hace preciso proceder a la mayor brevedad posible a dar inicio al correspondiente expediente de contratación y posteriormente licitación del contrato de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. La necesidad administrativa que se pretende satisfacer por medio del contrato de referencia es realizar las tareas necesarias para la recogida y el transporte de residuos sólidos urbanos o centro de tratamiento especializado, limpieza y mantenimiento de contenedores y su entorno, recogida de enseres voluminosos. En los términos previos del artículo 3 del título 1 de la Constitución Española, artículo 25.2, letra B, de la LRBRL, con fecha del 24 de enero del 2020, fue emitido informe por parte del técnico de Administración General. Por todo lo que antecede, la Comisión Informativa de Organización, Sección Régimen Interno, en sesión celebrada el 31 de enero por 10 votos afirmativos de las concejales de los grupos municipales EH Bildu y 3 abstenciones de las concejales del grupo municipal Grupo Independiente, emite el siguiente dictamen para elaboración del Pleno de la Corporación. Primero, aprobar dar inicio del expediente de contratación del contrato de servicios de recogida de residuos sólidos urbanos para el Ayuntamiento de Górliz, para su adjudicación mediante el procedimiento abierto. Segundo, que se emita informe por parte del Departamento de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para contratar. Tercero, proceder a la adopción del acuerdo de compromiso del Ayuntamiento a reflejar en los presupuestos durante la vigencia del contrato de los importes correspondientes para hacer frente a las obligaciones contractuales derivadas de aquel. Cuarto, que por el Departamento de Secretarías se emite un informe sobre la legislación aplicable a seguir. Quinto, que
que en razón de la competencia de cada uno de los que integran el Ayuntamiento se incorpore al presente expediente de contratación los correspondientes pliegos de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas particulares, así como los informes preceptivos con arreglo a la normativa vigente en materia de contratación pública. Vale. Se aprueba el expediente de... Tengo un tema. No entendemos, desde el Grupo Independiente, por qué se ha separado de la limpieza viaria de la recogida de residuos urbanos. Pues porque los mismos operarios de la limpieza viaria estaban haciendo el servicio de recogida de basuras y hemos creído mejor separarlo para que cada uno haga sus funciones y no tengamos que prescindir de un operario de limpieza viaria para hacer funciones de recogida. Vale. ¿Cuándo caducaron estos pliegos? Pues... Los contratos. Nosotros no los hemos encontrado ya en esta hace legislatura 2 caducados. años. ¿Y por qué se ha priorizado esto respecto a los de limpieza viaria? No, van los dos. Van los dos. Van los dos. ¿Y dónde están los...? Pero aquí pone aprobación del expediente de contratación relativo al contrato de servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. No habla nada de Porque limpieza por viaria. importe va directamente a pleno, pero los otros pasan por junta. Ah. Irán al siguiente. Ah, vale. Sí. Es que no sabía, por eso, como no aparece nada, por eso preguntamos. Vale. ¿Alguna otra cuestión? Vale. Se aprueba el expediente de contratación relativo al contrato de servicios municipal de recogida de residuos sólidos urbanos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Vale? Pasamos al cuarto punto del orden del día. Aprobación del expediente de contratación, autorización de gasto y pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de la licitación del contrato de servicios energéticos y mantenimiento con garantía total de alumbrado público municipal. ¿Tienes tú la palabra? Vale, visto que por el área de urbanismo se detectó la necesidad de realizar la contratación de los servicios energéticos y manteniendo con garantía total del alumbrado público en Gorliz, visto que se considera que el procedimiento más adecuado es el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, visto que el expediente consta informe de intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, visto que en el expediente consta el informe emitido por Secretaría sobre la legislación aplicable, el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato, visto que se han redactado e incorporado al expediente los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación del contrato, con fecha 24 de enero de 2020 fue emitido informe por parte de la Técnica de Administración General. Por todo lo que antecede, la Comisión Informativa de Organización, sección régimen interno, en sesión celebrada el 31 de enero, por 13 votos afirmativos de los concejales de los grupos municipales de PNV, EH Bildu y Grupo Independiente, bueno, Euskal Herria, EH Bildu y Grupo Independiente, emiten el siguiente dictamen para elaborar el pleno de la corporación. Primero, aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de servicios energéticos y mantenimiento con garantía total del alumbrado público municipal de Gorliz. Segundo, autorizar en cuantía 3.297.584,90 euros y 692.492,80 euros de IVA, el gasto que para este ayuntamiento representa la contratación de los servicios energéticos y mantenimiento con garantía total del alumbrado público de Gorliz, por procedimiento abierto, con cargo al presupuesto municipal de este ayuntamiento. Tercero, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que regirán el contrato de los servicios energéticos y mantenimiento con garantía total del alumbrado público en Gorliz, por procedimiento abierto, en base a la mejor relación calidad-precio, con varios criterios de adjudicación. Disponer de la publicación de la licitación en el perfil del contratante. Y quinto, determinar que la mesa de contratación para la presente licitación estará integrada por los miembros componentes de la mesa de contratación permanente. Aprobado por el Pleno Municipal con fecha del 29 de agosto de 2019. A todo esto me gustaría añadir
que de las consultas que salieron en comisión informativa sobre el suministro de energía para el alumbrado, en el expediente se contempla que sean 100% renovables y que los informes de consumos van a ser mensuales de lo que se va a consumir, que no va a aparecer por aquí. Vale, que estos son temas que surgieron en la comisión informativa y estaban recogidos en el expediente en el caso del que fueran 100% renovables, pero estaban mal descritos. La ley de sostenibilidad estaba recogida, pero estaba mal descrita. Y se habló de que fueran mensuales los informes y efectivamente en el expediente estaban de forma anual. Esos son los dos cambios. Luego surgió también la pregunta del coste por kilovatio, pero al ser un expediente de contratación modelo S, no se paga por kilovatio, se paga una cantidad anual que no es independiente del coste kilovatio, ¿vale? Entonces no aplica el coste kilovatio que se estipula dentro de la auditoría, que se recoge también en el mismo expediente, con el anexo del expediente. ¿Vale? Eso. Nosotros planteamos un punto también en la comisión, que era que se marcara unas prioridades desde la oficina técnica de los cuadros eléctricos que más problemas están dando en el municipio, que hay unos cuantos, que se marquen una prioridad que empiecen a trabajar por ahí, por urgencia, vamos. Y luego otra cosa, puntualizar, el precio que viene aquí son 3.297.000 euros, bueno, 584 euros, más el IVA, son casi 4 millones. Es un contrato a 10 años, sí. Porque el sistema de, todo esto se basa en una auditoría que se realizó en 2017. Eso es. Y visto el contenido de la auditoría, hay unos plazos de amortización de toda la renovación de las luminarias. El contrato es bastante complejo y exige una inversión bastante fuerte, y por eso se ha hecho por 10 años. Entonces, en principio, no encontramos justificados, pero al ver la auditoría, pues admitimos el tema. Sí, al final la auditoría es de 2017, por eso los precios que se aplican en la auditoría son los que aparecen, que son más elevados de los que hay ahora, y recoge, las partidas que recoge son la gestión energética, que es el suministro, el mantenimiento de toda la equipación, la garantía total y las obras de mejora y renovación de las instalaciones de alumbrado. Esto que implica que hay que cambiar todas las farolas del municipio para juntarnos a la ley de sostenibilidad, hacer ahorro de energía, y etcétera, etcétera. Entonces, todo eso implicaba una amortización a casi 10 años del expediente, y por eso es a 10 años, no es por otra cosa. Y la gestión también se incluye en los pliegos, la gestión telemática de todos del funcionamiento de los cuadros, para que exista un... Es lo que nos va a permitir tener los consumos mensuales. Eso es, regular consumos y poder responder rápidamente a las averías. Eso es. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Se aprueba el expediente de contratación de los servicios energéticos. ¿Votos a favor? Pasamos al quinto punto del orden del día. Aprobación del expediente de contratación de la licitación del contrato de servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales. Antes de que la concejala lea... Uy, ¿ya se ha marchado? Ya se ha marchado. Vale. Quisiera decir que, bueno, el otro día recibí una llamada del enlace sindical, no, la representación sindical de los trabajadores. Me dijo que me solicitó, por favor, que intentásemos retirar este punto del orden del día, ya que estaban intentando llegar a un acuerdo con la empresa. Hoy mismo he recibido otra llamada diciéndome pues que ya han hablado con el jefe, el gerente, y que ya les ha dicho que no van a firmar absolutamente nada, porque vamos, que la patronal les dice que no pueden firmar ninguna mejora con los trabajadores. Así que, bueno, visto lo visto, vemos, yo he consultado tanto con la técnico administrativo como con el secretario. No hemos visto motivo para retirarlo del orden del día. Es más, creemos que cuanto más lo aceleremos, será más rápida la aplicación de estos nuevos pliegos y las nuevas condiciones que van a tener las trabajadoras, y verán mejoradas sus condiciones. Así que, bye. Visto que por el área de urbanismo se detectó la necesidad de realizar la contratación del servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales, visto que se considera que el procedimiento más adecuado es el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
visto que en el expediente consta informe de intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. Visto que en el expediente consta informe emitido por la Secretaría sobre la legislación aplicable, el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato. Visto que se ha redactado e incorporado al expediente los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación del contrato. Con fecha del 24 de enero del 2020 fue emitido el informe por parte de la Técnica de Administración General. Por todo lo que antecede a la Comisión Informativa de Organización, Sección Régimen Interno, en sesión celebrada el 31 de enero, por 10 votos afirmativos de los concejales de los grupos municipales Eusko Abertzaleak, EH Bildu y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Grupo Independiente, emite el siguiente dictamen para elevarlo a pleno de la Corporación. Aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación del contrato de los servicios de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales. Autorizar en cuantía de 471.987,88 euros y 99.117,45 euros de IVA el gasto que para el Ayuntamiento representa la contratación del servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales por procedimiento abierto, con cargo al presupuesto municipal en este Ayuntamiento. Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas del régimen de contrato de servicios de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales por procedimiento abierto, en base a la mejor relación calidad-precio, con varios criterios de adjudicación. Disponer la publicación de la licitación en el perfil del contratante. Determinar que la mesa de contratación por la presente licitación estará integrada por los miembros componentes de la mesa de contratación permanente, aprobada por el Pleno Municipal de fecha 29 de agosto de 2019. Una cosita. ¿Alguna cuestión? Yo. A ver, para empezar, primero, no entendemos por qué los pliegos del tema energético y alumbrado se han podido ver previamente, se han tenido, mi compañero Joseba Mardaras ha estado en el grupo de trabajo, ¿los ha visto? Joseba Santamaría. Joseba Santamaría, perdón, me he equivocado. Los ha podido ver, las ha podido valorar en el grupo de trabajo y, bueno, poder hacer aportaciones. Y en el caso este, los tuvimos que pedir y no... previamente a la comisión los tuvimos que pedir con la convocatoria, no nos llegó la información. ¿Cómo pretendéis que se pueda votar algo en una comisión si no nos aportáis la documentación y tenemos que pedirla? En las convocatorias no se aportan los pliegos. ¿Por qué no? Entonces, ¿cómo pretendes que yo pueda venir a una comisión a aprobar algo que no he visto antes y que no he podido aportar algo? Xavi, ¿Y por qué perdón, no he terminado. ¿Y por qué en un caso sí, en otro no? ¿Me lo puedes explicar? Te lo va a explicar el secretario. La información, los documentos están ahí a disposición, dejamos en secretaría a disposición de los miembros del Pleno. ¿Y por qué no se nos ha comunicado cuándo están a disposición? Porque no se nos ha comunicado. Ustedes tienen aquí a disposición estos pliegos para poder consultarlos. Eso no se nos ha comunicado. Yo se lo comuniqué a Iván. En cuanto yo lo supe, se lo comuniqué a Iván. Sí, y subimos a la TAG, Gabriel y yo, a solicitarlos, y luego nos enviaron por email. En lo que se refiere Inma es que Joseba en su comisión los ha podido discutir y nosotros en la comisión que tuvimos el lunes fue cuando nos enteramos que había los pliegos y los solicitamos. No hemos podido discutir más que en la comisión que hemos tenido, la comisión informativa. Yo creo que se podían haber trabajado antes y poder hacer propuestas, ¿no? Nik atarra nintzenean bozeramaileen bileratik, eta geratu ginen hori ez geneukala, badirudik gero topo inuen takarekin, eta hori,
eskatu nion bidaltzeko, bidali zidan, pentsatzen du bidali zizula zuri, ni banatzen nuen nire alderdiko zinegotziei, eta bueno, hori izan genituen landu. Egia esanez, ez ikustu dut aipatu zidela, momentu, ez dakite 2 egun lehenago bukatuta zeuskala, eta zeuskala bidaltzeko, eta hori komentatu zidan. Orduan, ez dakit kasu honetan hutsa egon den edo ez den, baina behintzat eskatu nion momentuan, eta handik ez dakite arratsaldean bidali zigun edo hurrengo goizean. Bai, ez dakite. Y otra cosa, para los de residuos urbanos, los vamos a poder tener antes de que llegue la comisión o no sabemos. Pregunto. En cuanto estén preparados, vosotros solicitáis verlos y los podéis ver. Nos tendrán como que avisar miembros de gobierno. Nosotros no somos miembros de gobierno. Sí. Tenéis carteras y responsabilidades, sois miembros de gobierno. El equipo de gobierno es junta de gobierno. Nagore, solamente alguien nos tendrá que avisar cuando estén listos, ¿no? Vale, porque se os avisarán los grupos de trabajo. Vale, muchas gracias. Yo sobre estos pliegos sí tengo unas cuantas dudas. Y vamos a empezar por un edificio que es Archelu. Actualmente se hacen 3 de limpieza y ahora pasa a media hora. Es un dato muy relevante, ya que intentamos que en Archelu vaya a ser una sala de estudio próximamente, y con media hora, un día a la semana, me parece un poco escasito. Sigo, luego debatimos. Y el tema del colegio sí es verdad que se mantiene, pero no se tiene en cuenta que el colegio tenemos una ampliación que espero que se haga cuanto antes. Entonces tampoco se tiene en cuenta que se van a meter o se deberían meter más horas para ese tema de ampliación. Sí es verdad que quitamos el pabellón de deportes, y sí es verdad que luego hay unas trabajadoras que pasan de no estar a jornada completa, y otras superan las horas de convenio. Entonces es un poco los pliegos han sido como muy a salto de caballo, desde mi punto de vista. Se hablan en los pliegos y se habla en la comisión sobre que actualmente estamos en 12.000 horas anuales, bajábamos a 11.500, que de esas 11.500 actualmente se hacían 9.500 aproximadamente, que no se tenían muy bien, no había un capataz o algo, que es lo que se va a poner ahora. Sí, es verdad que hay un aumento de un 9,9%, como se comentó, pero también hay luego la trampa por detrás de dar al que menos precio tiene mayor puntuación. Entonces, aquí las afectadas, me imagino yo, que serán las limpiadoras, no la empresa. A ver, Iván, el hecho de haber ajustado, hacer un ajuste de horas, es porque en los partes de trabajo que nos mandó la propia empresa no se hacían las horas contratadas. O sea, entonces al final hemos entendido que no hacía falta. O sea, si las mismas trabajadoras hacían los partes, si tenían que estar 3 horas en un edificio, estaban 2 horas y media o 2 horas, hemos entendido que el trabajo se podía hacer igual. Sí, es verdad que habéis pasado, se ha puesto que se cuentan a los viajes, que antes no figuraban. Entonces, sumando todo, al final va a dar que va a haber sitios que no van a tener una limpieza adecuada. Y es nuestro punto de vista. Yo creo que sí, que va a tener una limpieza adecuada, porque ahora va a haber un seguimiento. O sea, se va a hacer un seguimiento tanto a los trabajadores como, o sea, con un informe diario de horas, tanto como a la empresa, igual. También consideramos que, si bien la empresa no quiere llegar a un acuerdo con las trabajadoras, nos consta que el ayuntamiento sí que puede incluir una cláusula social. Eso es voluntad del ayuntamiento, del equipo de gobierno. También en los pliegos se recoge que actualmente son 8 trabajadoras y pasan a 7. Es relevante. Disculpa, Iván, un segundo, es que me he quedado antes. ¿Cuál es la cláusula social? Que no la conozco. Tú, como ayuntamiento, puedes incluir una cláusula social, es decir, que favorezca a las trabajadoras. ¿Cómo cuál?
como lo que incluye la Carta Social Europea, que las mejoras estén especificadas, que no se la lleve la empresa, sino las trabajadoras, porque sabemos que si pasamos de 8 a 7, eso va a ser recortando derechos de las trabajadoras. Se ha rectificado y hay 8. Entonces, vamos a ver. Entonces, si se ha rectificado, estos pliegos que tengo yo no son los mismos que hay ahora. ¿Ha habido alguna modificación? De 7 a 8. De 7 a 8. No, ahora hay 8, en estos pliegos pone 7. Sí, se sugirió en la comisión informativa. ¿Dónde están entonces esos pliegos? Pues lo mismo que lo tienes en la mano, pero en vez de 7, 8. Es exactamente igual. Entonces, ¿ha habido una modificación? Sí. Yo no tengo esos pliegos. Igual ha habido alguna otra modificación y no lo veo. No, claro, según no me ha nos dicho habéis mandado la técnico, esas modificaciones. Según me ha dicho la técnico, lo único que ha cambiado es la sugerencia que se hizo aquí en la comisión informativa, que era de 7 a 8, y es lo único que se ha modificado. No se nos ha informado. Seguimos la misma tónica de informar de lo que queremos o de lo que no queremos, ¿no? Está claro que estos pliegos que tenemos nosotros, que tuvimos que solicitarlos y pedirlos porque no se nos proporcionó con la documentación y se nos avisó cuando podíamos consultarlos, han cambiado en eso que tú dices, que igual ha cambiado algo más, y que si yo no los veo, yo te tengo que creer a ti. Inma, disculpa, lo de la información que no llegue o no llegue, hay que solicitarla. En este punto me veo obligado a decir, y porque es así, que cuando se formalizó el ayuntamiento se os propuso que participarais tanto en reuniones técnicas como en juntas, y habéis denegado ese derecho, esa oportunidad que se os dio. Entonces, el no participar en el gobierno, aunque sois gobierno, porque lo sois, igual que ahora habéis presentado la baja de la mancomunidad, eso es un derecho que tenéis por ser concejales y para poder ejercer vuestro trabajo. Y en esas reuniones técnicas y en esas juntas y en esas reuniones de la Manco se tratan, pues aparte de esto, otros muchos temas. Entonces, para tener toda la información hay que ir a todo. Nosotros podemos facilitar, yo te puedo facilitar muchas cosas, pero eres tú quien tiene que preocuparte muchas veces de recogerlo. A ver, Ivonne, si a mí me llega una convocatoria de una comisión con una serie de puntos en los que pone que se van a aprobar una serie de pliegos, un expediente, y no tengo el expediente, y no me dice nadie dónde está el expediente... Inma, cuando te llega esa notificación, tú tienes acceso al expediente, porque el expediente ya tiene que estar. Se lo puedes pedir, te lo ha comentado Xavier, se lo pides a Secretaría, se lo pides al TAG, y ella te lo facilita. Pero para eso hay que participar en los organismos de gobierno. Hay que venir. Vuelvo a decir, para el tema de alumbrado estuvo el grupo de trabajo reunido. El tema de limpieza, ese tema no se ha tocado. Para algunas cosas nos convocáis, para otras cosas no nos convocáis. Os reunís Ranagores se reúne con las empleadas, con las trabajadoras del sindicato, no nos enteramos. Se envía una carta a los vecinos de Gamini, nos enteramos por la calle. Por favor, la transparencia que se acordó al principio la habéis incumplido. La transparencia existe, lo que pasa es que hay que venir y participar en los órganos de gobierno. Participamos en las comisiones y en el pleno. En la Junta de Gobierno dijimos que no y seguimos en que no vamos a participar con ese equipo de gobierno. La información que se manda a la comisión de informativa es la que tiene que llegar. Bueno, queda claro que no estamos de acuerdo en este punto. Bueno, de hecho, la información se ha compartido y la habéis tenido en vuestras carpetas, que hasta diciembre, si no recuerdo mal, a través de un WhatsApp, no sabíais ni siquiera que teníais carpetas y las teníais a rebosar. Eso que dices tú, que hasta diciembre no sabíamos, lo dices tú. Igual sí sabíamos que estaban. Está en el WhatsApp. Sí sabíamos que estaban las carpetas, evidentemente, una agenda y un libro de manual de derecho, que lo tengo en mi casa. El WhatsApp no es un medio de comunicación oficial. Y lo siento mucho, pero no es. Yo me he salido de ese grupo exactamente por esto. No entendiendo que el WhatsApp es para dar una notificación, no una noticia de un acto que hay en Gorliz, o que si tenemos que juntarnos en un punto extraordinario, votamos sí o no, vale. Bueno. Pero no que no haya discusiones, que no digan, no, te he dejado aquí, no te he dejado. El WhatsApp no es para eso. Bueno. Para eso existe la llamada telefónica, existe el notificador y existe varias cosas. Los pliegos se pueden trabajar en el grupo de trabajo. ¿No se han querido trabajar? Bueno, pues es lo que tenemos, no hay más. Espero que sea la última vez que se haga así y ya está. Vamos a votar una cosa para 5 años. Muy bien. Y no sé, va a haber mucha afectación y a ver qué pasa. A ver si luego pasamos de media hora en Archelu a 5 horas o ya veremos, porque esto va a dar muchas vueltas.
todas las que haga falta, por supuesto. Esto no es nada estanco. La Administración está viva. Estoy totalmente de acuerdo que todo se puede arreglar no vía WhatsApp, sino con una llamada de teléfono. Considero que lo mismo se puede hacer para innumerables instancias que se están recibiendo, pero bueno, que con una llamada de teléfono, no vamos a entrar en ese debate. Las instancias que estamos realizando es para justificarnos. Yo tengo el derecho de hacerlas, mientras que las sigo haciendo, tenéis que responder, no es más que eso. Sí. La misma respuesta, digo, que se puede dar con una llamada de teléfono, una visita, bueno. La llamada de teléfono no queda reflejada, en la instancia sí. Podemos discutir de este tema todo lo que quieras. Bueno, hay grupos de trabajo para trabajar, que para eso los hemos Efectivamente, el grupo de trabajo para no se ha trabajado. Eso es. Bueno, pasamos entonces a lo que estamos aquí, que es la aprobación del expediente. Yo quiero... Bye. Bueno, con este tema para empezar, o sea, ya en la comisión hubo bastante follón y yo por lo menos desde mi cargo, yo sí veo que no sé a qué viene que tengamos que tomar hoy es una decisión sobre este punto cuando en la calle se está hablando de este punto, cuando no tenemos bien claras las cosas, los pliegos nos parece que están muy ahora hay un cambio dentro del pliego, por lo tanto debería de, no sé, igual ahí no os lo puedo decir más bien, pero se podría, o sea, la cuestión es que hay que rectificar, porque ya no son los pliegos que hemos elevado, sino que hay un cambio, aunque sea mínimo, hay un cambio en esos pliegos, por lo tanto requiere de otra comisión, a no ser que yo esté equivocada, Y en general, o sea, en un principio 20 días que se pidió retrasar esto, yo creo que es un tema delicado, ya que se tratan de 8 trabajadoras del pueblo y yo creo que merecen por lo menos un respiro, un aire. Yo no sé si al final, si la patronal, si el sindicato, si no sé qué, pero nuestro deber es atender al pueblo y son 8 trabajadoras del pueblo y yo sí veo que este tema está bastante caliente y sí veo que hay que aclarar algunas cuantas cosas porque sí es verdad que se pueden mirar bien las cosas, que se puede tener un poco de consideración, que son trabajadoras y en ese punto yo no sé si esto se podría retrasar o no se podría retrasar, pero yo... Efectivamente, por eso hemos estado valorando y hoy mismo he recibido la llamada de la sindicalista diciéndome que la respuesta de la empresa es que no van a firmar absolutamente nada. Cuanto antes firmemos estos pliegos, antes verán recogidas sus mejoras en sus condiciones laborales. Yo de todas maneras ahí también tengo una duda o una técnica, porque claro, si la empresa ha rescindido el contrato con el ayuntamiento no quiere contratar tampoco con esa empresa, igual es una pregunta tonta, pero ¿qué tienen que negociar las trabajadoras con esa empresa? Yo lo que entiendo de base en todo lo que está pasando es que esas trabajadoras quieren garantizar unos mínimos y que se contemplen esas mejoras y que el ayuntamiento les esté respaldando. Y ahí tenemos responsabilidad, yo así lo veo. Sí. Y yo creo que ya están recogidas, las mejoras están recogidas en los pliegos. De todas formas, sobre la modificación esta, pues te puede responder mejor que yo, Xavi, no sé... Al igual que el punto anterior que hemos visto, donde con respecto al pliego que fue a la comisión informativa en el tema de la contratación del servicio energético, recogiendo esos 2 aspectos, se ha hecho una modificación. En este caso ha sido exactamente lo mismo, recogiendo la sugerencia, el punto de debate que hubo en relación a si eran 7 personas u 8 las subrogadas. Es la única modificación que se ha introducido respecto a la comisión del día pasado a hoy. En lugar de 7, ahora son 8. Xavi, yo tengo una pregunta. El día de la comisión, el tema de energético, votamos y estábamos todos de acuerdo. En este se dijo la TAG, bueno, si queréis lo podemos ampliar a 8. Ninguno de los que estuvimos aquí dijimos, sí, vamos a ampliarlo a 8. Entonces, recoger algo de que estamos suponiendo de que sí o no, yo creo que esas cosas para que entren en los pliegos y eso deberíamos de votarlo y decir si queremos que entre las 8 o no queremos que entren, porque estamos hablando de personas. De la otra forma estábamos hablando de energética y demás, que sí, que nos afecta a todos y que es muy sensible también, pero ostras, entre personas y energía yo prefiero a las personas. Beno, gure partetik ikusten da iratzek azaldu ditu gauza batzuk eta bukaeratik hasiko naiz. Bukaeran argi geratu da abenduan enpresa honek bidali zuen gutun bat esanez
hori prorrogari errenuntzia egiten zuela. Eta Iratzek esan duen moduan, ez dakigu zer negoziatu behar du, edo zer negoziatu behar dute langileak edo elak enpresa horrekin. Ze, ja kanpoan dago, otsailaren batean edo bian, bukatu da bere kontratoa, orduan, zer, eta ados nago, egia hori eritzi gure artean debatean, egia zalantza hondian egon gara, eta jeitsi garenean aztenitzeko etorri gara, eritzi desberdina ditugu gure artean, baina ez genekien emandako azken datuak. Orduan, eskatzen zen luzapen bat, hori, denbora izateko, negoziatzeko, eta ez genekien zer negoziatu beharko zen. Ze, enpresa hori ez da nor ezer negoziatzeko ja momentu honetan. Gero, beste aldetik, badakigu pliegoak behintzat gure ustez, batzuen ustez, ondino, hobetzeko badago espazioa, beste batzu pentsatzen dugu, zenbait eta lehenago pliegoak atara, ze azkenean inkremento ekonomikoa dago pliegoetan aurrekoekin konparatuta, azkenean gero inkremento ekonomiko hori erreperkusioa denok nahi dugu, edo behintzat gure kasuan nahi izango genuena izan erreperkusio ekonomiko hori edukitzea langileengan batez be, eta ez enpresaren horretan. Karo, baina hor dago problema, Josek komisioan azaldu zuen bezala, ze pliego atartzen duzu montante ekonomikoekin, baldintza legal guztiekin, eta gero hor jasartzen da, enpresa berriarekin jesarri behar da hobekuntza horiek lortzeko. Orduan, momentu honetan, gauden egoeran, luzapena egitea, ikusten dugu alde batetik kalte egiten diola. Udaletxeari, herriari, eta baita neurri batean ez dio ezer konpontzen langileei. Eta orduan, horretan gaude. Eta azkenean lau zinegotziok EH Bilduko libertadean boska egingo dugu. Ez talde moduan. Vale, boskatuko dugu. Y aprobatzen den expedientea, contratación de licitación del contrato de servicios de limpieza. ¿Votos a favor? ¿Ahí? ¿En contra? Bai, jarraituko dugu. Pasamos al último punto del orden del día, declaraciones, mociones... Perdona un momento, de todas formas, el que antes no haya intervenido no quiere decir que estuviera de acuerdo con algunas afirmaciones. En las cláusulas administrativas, en las condiciones de garantía social, se habla concretamente, el artículo 461, de la Ley 3/2016, de 7 de abril, del Parlamento Vasco para la inclusión de determinadas cláusulas sociales de contratación pública. Y ahí se menciona lo de la subrogación y la aplicación del contrato en vigor, o sea, del convenio en vigor. Digo que ya está reflejado en las... Hay un cambio del convenio del estatal al vizcaíno y se recogen las horas de... Sí, el provincial, sí. Bueno. El sueldo. Por eso te he preguntado antes a ver cuáles eran las medidas que querías que se incluyeran. Bueno, ¿cuál estaba ahí? Ya hemos pasado al siguiente punto del orden del día, que son declaraciones, mociones e interpelaciones. Y es el último punto del orden del día. Aprobación de la propuesta de declaración a favor de la aceptación del resultado de la consulta ciudadana celebrada el día 26 de enero de 2020, presentada por el Grupo Municipal Nacionalista Vasco de Gorliz. Y voy a dar lectura a la propuesta presentada por el grupo. El Grupo Nacionalista Vasco del Ayuntamiento de Gorliz, tras analizar el resultado de la consulta popular celebrada el día 26 de enero de 2020, concluye que, y analizando los datos objetivos, la participación de la ciudadanía ha sido el 18%, no habiéndose obtenido el mínimo de participación que se consideraba por este grupo político como vinculante por compromiso municipal. Aún no habiéndose obtenido el mínimo considerado vinculante por compromiso, el Ayuntamiento acordó que se tomaría una decisión razonada.
Los habitantes de Gorliz han tenido la ocasión de manifestar libremente su opinión y decidir por sí mismos la contratación de vaquillas en fiestas de Gorliz. Este grupo considera que todos y todas, el que no han participado en la consulta, no considera que se trate de un problema de celebración o no de este evento. El resultado obtenido de la consulta ha sido de 689 votos en contra de la contratación de vaquillas y 211 a favor. Por todo lo expuesto, el grupo de AJPNV de Gorliz considera que la diferencia entre los resultados es muy considerable, más de lo que se barajaba como obligatorio para tomar una decisión, es decir, 10 puntos de diferencia entre un resultado y otro. Es por ello que este grupo municipal solicita que se respete la decisión tomada por la ciudadanía y se prescinda de la celebración de este espectáculo con vaquillas en las fiestas de Gorliz. Consideramos también que esta cuestión debe ser votada por la totalidad de los y las representantes políticos municipales. Después de presentar esta propuesta, recibimos otra propuesta de EH Bildu, que, bueno, si queréis, os la leerán ellos. Bai. Azkenean, guk mozio hori esaten duenarekin bukaeran, azken parrafoarekin, azkenean egiten duen proposamenarekin hori, konsultaren emaitza babesteko, horrekin ados gaude, baina Eusko Abertzaleak edo Eusko Alderdi Jeltzaleak egiten duen balorazioa horrekin ez gaude ados. Orduan, bai gaude ados eta orduan egin genuen erresumena bakarrik esanez, emaitzen hori eta izango zen hori dela eta emaitza horrekin adostasuna azaltzea proposatzen zaio udalbatzari Gorlizko jaietako bigantzekin egindako ikuskizuna behin betiko kenduz. El pasado 26 de enero se convocó a consulta a la ciudadana de Gorliz. Tras su realización, el resultado obtenido fue de 689 votos en contra y 211 a favor. Por ello, se propone al Pleno Municipal respetar dicho resultado, eliminando definitivamente el espectáculo con vaquillas de las fiestas de Gorliz. Bat dator, azkenean egiten duen proposamenarekin, baina justifikazioa eta gainera guk argi daukagu parte hartze handia izan zala, komunikabide batzuk eta hainbat jende saiatu da esanez parte hartze oso eskasa izan zala, egin zen baldintzatan eta egin zen horretan, uste dugu gure ustez konsulta bat izateko no vinculanten parte hartze izugarrizkoa izan zala, eta gero lortutako emaitza handiagoa izan zen. Galdera izango zen, non daude, bigantzaren alde dauden 600 personak batzuk marra gorriak jartzen zituztenean irabazteko 110%, beharko zituzten 600 boto gehiago, non dauden 600 pertsona horiek, eta 600 pertsona horiek irabazteko bigantzaren kontra bozkatu zuen jendeari. 600 pertsona horiekin 130% izango zen parte hartzea. Ja izango zen itzela. Hori esan da, guk ados gaude, baina ez justifikazio horrekin eta justifikazio izango zena beste hori. Besterik? Bai, nik. Bueno, se nos requiere la aprobación de esta propuesta sobre este tema. Nosotros esta propuesta, como creemos que es un comunicado sesgado, con unas consideraciones subjetivas por parte del grupo político del PNV en Gorliz, y por esa parte no vamos a aprobar esta propuesta que nos planteáis. Por otro lado, queremos dejar claro la posición del Grupo Independiente de Gorliz. El Grupo Independiente de Gorliz, en el pleno del 20 de diciembre del 2019, manifestamos nuestra conformidad con la realización de consultas populares de este municipio, siempre que estén definidas a base de un procedimiento sistemático y criterios claros de su realización. Como el equipo de gobierno no definió un procedimiento para ello, votamos en contra de la realización de la consulta, proponiendo que se retrasara hasta tenerlo definido. Aquí 3 puntos. 1. El Grupo Independiente de Gorliz no fue consultado para la organización de la consulta. Punto 2. Hubo una serie de irregularidades que, se tratase una votación electoral, serían motivos de impugnación. Punto 3. Además, existe una comisión de fiestas con la función de decidir qué eventos se excluye del programa y cuáles no. Por estos motivos expuestos, el Grupo Independiente se abstiene de esta votación y solicitamos nuevamente la definición de un procedimiento y una sistemática para realizar consultas populares que sean tenidas en cuenta, dando voz a todos los habitantes de Gorliz.
Muy bien. A fin de cuentas, declaración de un partido o declaración de otro, lo que sea, yo creo que el punto de este pleno tiene que ser, nos declaramos vinculados, cada concejal a nivel personal se declara vinculado al resultado de esta convocatoria o no. Un momento. El punto en el orden del día pone aprobación de la propuesta de declaración a favor de la aceptación del resultado de la consulta ciudadana del Grupo Municipal del PNV. ¿Esto es lo que vamos a votar o qué es lo que vamos a votar? Esto. Porque ahora llega uno y dice que votamos otra cosa. Adelante con la votación, con esta propuesta. Si lo que pone en el orden del día es esto. Guk eskatzen dugu, bi posibilitatea daude. Edo onartzen da, d'urgentzia, sartu genuen sarrera, gure mozioa sartu genuen osoko bilkura hau, baina 48 ordu lehenago, ze deialdia egin zenean, justo zuen mozioa sartu zen zuen mozioa eta deialdia egin zen, segidan. Orduan, gu pentsatzen genuen gai hau alde batetik entzun gendun osoko bilkura batera zela joango, edo joango zala, ez genekien, aurkeztu behar baldin bazen, hori. Orduan, nola bai gure mozioan eta PNVren mozioa parrafo bera dago erabakia, izan daiteke biak unifikatzea kendut guk mozio horretako hori bai boto emango genuke edo bozkatuko genuke proposamena justifikaziorik gabe. Edo bozkatzen baldin bada bere osotasunean guk eskatzen dugu urgentziaz gurea sartzea baita bozkatzeko. No, tengo otra, que sería votar vaquilla sí o no, cada concejal y punto. Papeletan bezala. Porque esto no es un tema, no sé, Xavier, no sé si esto está contemplado en toda la moción. Esto es una moción que habéis presentado y si queréis en el próximo pleno, día 26, lo hacemos. Bueno, esto, al final... temas legales... Argi dago, estantzien gu bozkatuko dugu, argi dago gure postura, ez gaudela zuen justifikazioarekin, bozkatuko dugu mozioa eta punto. Gabi, parkatu, hiru posturak argi daude. Orain, erabaki behar dugu, ia zelan hartu erabakia. Legez, ondo egiteko. Argi dago nor nahi duen bigantzak eta nor ez duen. Hay un montón de gente aquí que está esperando que el ayuntamiento... Las vaquillas y quién no. Estamos hablando si aprobamos o no aprobamos esa moción. Es diferente. Vale, Xavierrek azalduko... Querer poner normas cuando nosotros aprobamos una consulta Gabi. Y a posteriori querer poner normas. No. Eso sí que es Las cosas se hacen. Preguntamos en el pleno a ver cuál iba a ser. Se hizo oídos sordos. Se llegó a la transparencia, que es lo que se comentó. En la transparencia se llegó un papel firmado por propuesta del PNV y nosotros lo firmamos. ¿Verdad o mentira? En el Consejo de Transparencia. Ahora, ese bando famoso que está por ahí no se ha querido adoptar porque por medio de represalias o por lo que fuese. Me da igual por qué. Pero bueno, si queremos que se vote vaquillas y vaquillos no o maltrato animal o no maltrato animal, habrá que proponerlo en un pleno, no en una moción que cambiamos el rumbo cuando queremos. A ver, tenemos que tener bien claro la diferencia que existe entre legislación, que es prohibir un espectáculo por considerarlo ilegal por maltrato animal, que no es el caso, o realizar una consulta... Bueno, no es el caso porque legalmente, digo legalmente no es un espectáculo prohibido, no está considerado maltrato animal legalmente, a día de hoy. No sabemos lo que pasará. Y sabiendo todo esto, la controversia que trae, pues se decidió someterlo a consulta popular. Legalmente, las consultas populares no son vinculantes. Y en este pleno se dijo, porque se preguntó en más de una ocasión, ¿se va a tener en cuenta la respuesta de la ciudadanía? Y se respondió en más de una ocasión, si no, ¿para qué se hace? ¿No? Y bueno, pues vamos a tener, ya que no se ha llegado a un acuerdo, no se ha llegado a un consenso, no se ha llegado a los mínimos que intentábamos establecer como compromiso
compromiso municipal para hacerlo vinculante, que es muy diferente. Para que el ayuntamiento adquiera un compromiso municipal para hacer vinculante el resultado de una votación, esa votación tiene que representar a más del 50%, lógicamente, de la población. No hablamos de esta votación, sino de cualquier otra. Pero en ese bando al que tú aludes también se dice que si no se llegan a... Bueno, que tiene que haber 10 puntos de diferencia, que los hay de sobra, y que si no se llega a ese mínimo, se tomará una decisión razonada. Es lo que hemos hecho, hemos tomado una decisión razonada. Lo hemos razonado en unos cuantos puntos. EH Bildu ha aportado su postura diciendo que no es partidario de poner límites mínimos para que el ayuntamiento se vincule a una votación. Hemos expresado aquí nuestras diferentes opiniones y ahora vamos a someter a votación pues lo que nos diga el señor secretario. Un momento, quiero añadir algo. El hecho de que no hubiera una sistemática y un procedimiento que yo ya dije en el pleno del 20 de diciembre y lo dije en el grupo de trabajo de transparencia, hizo que se cumplieran varias irregularidades. Varias. En un caso en concreto, una persona cuando fue a votar ya estaba tachado y se le permitió votar. Eso en una votación electoral se hubiera impugnado, ¿no? Es decir, fue una chapuza. Fue una chapuza, porque no había sistemática y se pidió desde el grupo independiente que se hiciera. Incluso en el grupo de trabajo en el que estaba José y Andoni propusimos, lo paralizamos, lo hacemos de manera que se pueda hacer telemática, que se pueda informar mejor a la gente, que pueda votar todo el mundo, que se le informe realmente con unas condiciones básicas que no ha habido. Vale, lo hicimos de esta manera por urgencia. Porque al final hay que preparar unas fiestas y eso lleva un trabajo y un procedimiento y las fiestas están preparándose ya. Entonces teníamos que saber si sí o si no y lo hicimos aceleradamente. Desde luego, sí, admitimos que lo hemos hecho aceleradamente. ¿Que ha habido irregularidades? No comparto. No sé si habrás estado en muchas mesas electorales, pero muchas veces al subrayar pues te confundes y cambias de línea. Es un error... No fue el único incumplimiento. Bueno... Pues haberlo puesto en conocimiento del señor secretario que estaba en el ayuntamiento. No, estaba trabajando arriba. Estaba en el ayuntamiento. Estaba trabajando arriba, no en la mesa. Bueno, sabias daki terantzuna. Esto, por favor, quería intervenir en el tema. Primero, este proceso nació viciado por una razón: el plazo y la escasa publicidad. La escasa publicidad. Muchos vecinos de Gorlitz se enteraron de esto, o se enteraron por las emisoras de radio que tenían la noticia del día, del mismo domingo. Eso por un lado. La existencia de irregularidades detectadas se hacen constar cuando se acaba, porque hubo un acta que firmamos todos y no se hace. A mí lo que no me vale es, me han contado esto, porque también me han contado que ha habido gente que ha arrancado carteles sobre la consulta. No, te voy a decir. Y no puedo decir quién ha sido porque yo no lo he visto. José, efectivamente, tenía que haber impugnado en ese momento, pero confiaba en vosotros. No, perdona, yo en el momento que estuvimos en la mesa estuvimos varias personas del grupo. Y algunos representantes no electos. Sí, no, estuvimos varias personas del grupo. No. Sí. Perdona, en el pleno que se quedó para la consulta se puso mi nombre. Yo dije que yo no iba a estar en esa consulta. Se cambió al de Inma para que se quedara reflejada en el pleno. Y me parece que tú, José, no estuviste a esa primera hora. Entonces, si vamos a abrir el melón, que sea para todos igual. Bueno, y nosotros lo pusimos en pleno. Y dijo, esto es lo que las personas que tienen que estar aquí. Bueno, Naiko ya... Bueno, a ver, segunda parte, y por explicaciones. Yo estuve en la comisión, en la reunión del grupo de trabajo de transparencia cuando se habló del tema que no se había hablado en el pleno, de qué criterio teníamos para sentirnos adheridos. Y mi postura fue: me sentiré adherido como persona y como concejal a lo que yo decida. No puedo decirme otra persona que si es un tema que me gusta o no, pongo condiciones. Y segundo, el 50% de participación no se pide en ninguna elección, no se pide nunca. Eso para empezar. Y bueno, 18% de votantes en las condiciones que se hizo el referéndum suponía que estuvimos los que estuvimos aquí, vimos las colas que hubo, las horas, el ritmo que se tuvo de trabajo. Para conseguir un 50% no había ni horas ni lugar para ello. Repito,
no había sistemática, no había procedimiento. Había que definir un procedimiento para la realización de consultas en el municipio de Gorliz. Yo entiendo que las 400 firmas que se trajeron o las 500, con cualquier consulta que haya ahora con 500 firmas, no se le puede echar para atrás. Y ni se le puede echar para atrás si gana por cualquier motivo un sí o no. A ver... porque no hay sistemática, no sabe que ¿Ya tener tienes sistemática para ¿ya un tienes punto. alguna pensada o qué? ¿Eh? ¿Ya tienes alguna sí, pensada? tengo unas cuantas. Vale, a ver. Ya estamos con el patio de colegio. Esto no lo voy a consentir. A ver, se someterá a consulta con criterio, con objetividad y con lógica y sentido común. Nunca se va a someter a consulta algo que comprometa el presupuesto municipal o que pueda arruinar un ayuntamiento. Se puede someter a consulta pues algo que parece ser que crea mucha sensibilidad, diferentes sensibilidades entre el municipio, un festejo que contrata el mismo ayuntamiento para celebrarlo o no celebrarlo. Hemos tomado la decisión que el pueblo sea el que decida y bueno, esto es lo que vamos a trasladar al punto del orden del día y creo que el debate... Una pequeña cuestión, no voy a debatir nada, solo una pequeña cuestión. Lo que has dicho tú, urgencia, se podía haber puesto todo para el siguiente año. No había esa urgencia, pues se podía haber hecho todo perfectamente. Podíamos haber llegado a un acuerdo para hacer una sistemática, unos procedimientos y no hubiera habido ningún tipo de problema. Y hubiéramos llegado a un acuerdo. Por otro lado, en el bando aparece no vinculante. Ahora ustedes están intentando que sea vinculante. No. Legalmente la consulta no es vinculante y lo que pone aquí, la conclusión del PNV es hacerlo vinculante. Es respetar el resultado obtenido por un motivo, lo ha motivado. Hacerlo vinculante. No lo va a hacer. La gente entiende lo que entiende. La interpretación, cada uno pues es subjetiva y interpreta lo que quiere. Xabi Mesedes, esango diguzu zer eramango dugune hautaketara? A ver. Osa, ni pentsaten dut, herritarrak daude gaur plenoan hemen, eta respetu bat behar diegu, ez dakizue, alde batetik, no sé si 900 son representantes o no son representantes, pero son 900 personas que activamente estuvieron el domingo aquí. Y hay que tener un respeto con todas esas personas. Eso para empezar. Y segundo, nunca el porcentaje o no porcentaje tiene que ser que si están todos o no están todos. O sea, yo creo que es la primera vez que se hace una consulta popular en mucho tiempo y en bastante, que si se mira el territorio igual de los únicos que hemos hecho, y hay que premiar. Primero al ayuntamiento y dos al pueblo. Primero, porque el ayuntamiento se ha atrevido y dos, el pueblo porque ha respondido. Y yo creo que esto nos tiene que servir para mejorar y aprender. A poner bases para las consultas, a que... Sí, ahora o sí, Inma, porque a veces estoy hablando nahiko da. Y hay que poner unas bases y ir aprendiendo, porque esto nos viene para aprender. El primero lo hemos hecho así, vale, el segundo mejor. Argi dago guztion postura, benetan. Xabi Mesedes, esango diguzu zer eramango dugun hautaketara? Ahí se puede votar el texto íntegro que se ha presentado en la propuesta o bien simplemente a modo de transacción, digamos, el criterio de que sin más se solicita, el Pleno solicita que se... el Pleno decide que se respete la decisión tomada por la ciudadanía y se prescinda de la celebración del espectáculo con vaquillas en las fiestas de Gorliz. Pues vamos a hacerlo así. ¿Votos a favor de que se prescinda del espectáculo de las vaquillas en Gorliz? Un momento, nosotros en ese sentido consideramos que uno puede estar de acuerdo con vaquillas sí o vaquillas no, porque es un acto festivo y que nosotros como grupo independiente consideramos que es un tema personal y no nos vamos a posicionar. Vale, en eso consiste la votación. ¿Votos a favor de eliminar el...? ¿Vale? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Bueno, pues damos por finalizado el pleno extraordinario de día de hoy. Eskerrik asko etortzeagatik zuei eta bueno, sentitzen dugu hain luzea izatea. Baina bueno, ia behintzat pozik ateratzen zareten hemetik.
Bai, eta eskerrik asko etortzeagatik eta parte hartzeagatik.